Gentiles y consecuentes de Venezolando, como les comentaba, hoy nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poder contar con un venezolano excepcional, uno de esos que no para por el mundo de hacer música, de hacer buena música y por supuesto, como decimos siempre, buena música hecha por venezolanos, un cuatrista fuera de serie, ganador del Grammy y que nos contenta muchísimo que haya tenido la amabilidad de dedicarnos un tiempo. Estoy hablando de nada más y nada menos de Miguel Sisu. Miguel, muchísimas gracias, bienvenido a estar con nosotros en Venezolano. Hola Bernardo, muchísimas gracias a ti por la invitación a tu espacio. Bueno, feliz de conversar un rato contigo y nada, de escuchar un poco de música juntos. De verdad para mí es un honor cada vez que puedo estar en contacto con la gente de Venezuela y bueno, por aquí estamos desde Irlanda. Esa es la primera pregunta, Miguel. Normalmente uno hace las cosas cronológicamente, pero ya sabemos que eres de Puerto Ordaz. ¿Naciste en Puerto Ordaz? ¿Y te criaste todo el tiempo en Puerto Ordaz? Sí, nací en Puerto Ordaz, viví en Ciudad Guayana en general 23 años, un tiempo en San Félix, después más grande me fui a Puerto Ordaz y sí, ya después los últimos 10 años de Venezuela los pasé en Caracas. Entonces, claro, la pregunta inmediata, Miguel, es de Puerto Ordaz a Irlanda. Bueno, uno nunca sabe los caminos que le tienes preparado la vida. Yo jamás hubiese pensado que iba a terminar viviendo aquí. De hecho, recuerdo que una vez en la universidad un amigo me dijo, no, me voy para Irlanda, estudié inglés. Y yo, Irlanda, ¿pero qué vas hacia allá? ¿Sabes? ¿Dónde queda eso? Pero resulta que, bueno, mi esposa, en aquel momento no estábamos casados, éramos novios, estábamos comprometidos. Mi esposo y yo teníamos como un plan de salir de Venezuela porque, bueno, nos estaba costando un poquito por la crisis que no es un secreto para nadie. Y bueno, nos salió la oportunidad de Irlanda porque ella le ofrecieron una oferta de trabajo aquí con una empresa además muy reconocida que no podía como rechazar y fue como, bueno, el plan perfecto, vamos a Irlanda. Ella se vino adelante y yo me quedé en Venezuela haciendo el disco Identidad. Yo quería salir de Venezuela, pero con un material que pudiera describir lo que es para mí esa Venezuela sonora, ¿no? Y dije, bueno, quizá una despedida, un hasta luego. Quiero agradecer con música a Venezuela lo que me dio. Y bueno, fue ahí donde surgió la idea de hacer el disco Identidad. Y bueno, he estado aquí, luego me vine, he estado aquí por 3 años y ha sido un país que de verdad me ha recibido muy bien, el trato de la gente es maravilloso, me ha permitido también aprender muchísimas cosas, entre tantas, bueno, un nuevo idioma, vivir en Europa me ha permitido además tener conexión fácil con otros mercados europeos, poder tocar en otros países, en otras ciudades de las que son siempre obligatorias al paso por Europa de cualquier artista, ¿no? Y bueno, hasta el momento muy feliz aquí. No sé si me vaya a quedar a vivir siempre por aquí, eso no lo creo, pero nunca puedo decir, asegurar nada al futuro, como ya te conté antes, ¿no? Y me imagino, Miguel, que viniendo de Puerto Ordaz, gente como Serenata Guayanesa, Hernán Gamboa y todo ese mundo musical guayanés, que además es muy rico, a pesar de que se oye poco, pero toda bandola guayanesa, siendo tú un hombre de instrumentos de cuerda, ¿tiene influencia en tu música? ¿O era lo que escuchabas, chamo? ¿Qué escuchabas? Bueno, te voy a decir la verdad. La primera canción que yo canté en mi vida fue A la una y El Apurre del Pío de Serenata Guayanesa. O sea, que la influencia no puede ser mayor. O sea, fue mi primer contacto musical y ese disco lo escuchaba, el cassette lo escuchaba y le daba vuelta y vuelta y mi mamá, por supuesto, encantada al principio, no sé si después estaba tan encantada, pero esto no dejaba de estar en mi casa.
Y para mí, por supuesto, una gran referencia a Serrat Ebenezer, es Hernán Gamboa, Che Hurtado, Poroto López, y muchos músicos, por supuesto, de la región que nosotros escuchamos desde chamo, digo, músicos de mi generación, y que soñamos con conocer, así como que, wow, o sea, no sé, eran mis ídolos, y ahora puedo decir con mucha suerte que son mis amigos también, que muchos de ellos se han convertido en mis panas, mis viejos amigos, como les digo yo. Y bueno, siempre por ahí compartimos, cuando voy para Puerto Ordaz o para Ciudad Bolívar. De verdad muy bonito que tus superhéroes de la infancia luego se convierten en tus panas y que incluso puedas trabajar con ellos profesionalmente luego, ¿no? Me imagino que en la Puerto Ordaz de esa época, que bueno, que tampoco que son hace chorrocientos años, ¿no? Pero una infancia súper tranquila, me imagino yo, mucho jugar en la calle, de, de jugar, ¿cómo se llama? Pelotica goma, eh, esa, ¿no? Una infancia muy a lo venezolana de ciudad pequeña, Sí, de entra para la calle a estudiar porque vives todo el día afuera. sí, totalmente. Yo quería ser beisbolista cuando chamo, no músico. Y por supuesto que en el estuche del 4 siempre está metido en pelotica de goma. No tanto en las calles de por mi casa, pero yo vivía o en la escuela o en el conservatorio todos los días de mi vida. Y entonces, claro, en el estuche siempre la pelotica de goma, y entre clase y clase una caimanera armaba yo siempre el que andaba armando las caimaneras. Entonces, mi mamá, además, inocentemente me inscribió en un conservatorio que se llama el Conservatorio Semi, que al lado tiene un estadio que es el estadio del mejor equipo de béisbol infantil de Ciudad Guayana, se llama Antonio José de Sucre. Y entonces yo estaba surfeando y lo que escuchaba eran los batazos del estadio, ¿no? Al lado. Y yo con las ganas de salí de clase a recoger un rolling o a batear o esperar que cayera una pelota para el conservatorio para lanzarla. Y pues fue una experiencia muy bonita porque además hacía panas con los chamos del estadio que practicaban. Por ejemplo, el caso de Marwin González era un chamito que jugaba preinfantil en ese momento y ahorita es campeón de la Serie Mundial con Houston, ¿no? O sea, chamos que quizás cuando pequeño, cuando nos conocimos, jamás pensamos en que, bueno, yo iba a terminar dedicándome a la música profesionalmente y él al béisbol profesionalmente. Pero de verdad no me arrepiento en nada, la experiencia con la música ha sido maravillosa. Yo siento que sí tenía el talento para la música de chamo y mi mamá vio esa lectura y dijo, nada, voy a meter la música, y fue completamente acertado. Solo que uno, cuando chamo, quiere también hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, las caimaneras, pues, de vez en cuando consigo amigos que me prestan un guante para hacer la pelota por ahí. Bueno, y además en Irlanda no debe ser fácil conseguirse peloteros, ¿no? Ah, bueno, eso sí, aquí el béisbol completamente nulo, pero bueno, para eso tengo también el internet, me meto y sigo los partidos de béisbol por aquí. A los de Venezuela me quedan muy tarde porque la hora son 6 horas de diferencia, pero Claro. siempre sigo el béisbol desde aquí, desde Irlanda. O sea que tienes que irte en algún momento, me imagino, si pasas por Miami, te juntas con ese grupo, hay un grupo de softball de jugadores, de músicos, que me imagino que esas parrandas y bueno, Ellos no ahí saben que su jugador estrella está en Irlanda. En algún momento me irán a descubrir. el Un gran talento importado. desperdiciado aquí, bueno, pues a lo mejor, bueno, Seresto, Ketchup, no sé, ¿qué me pondrá? en algún espacio. Y bueno, incluso la gente de C4 Trío juega bastante ahí, Sí, sí, Ronald y sí, tal. sí. Me imagino que llegas ahí, bueno, además no desentonas, porque cuatrista y Ah, jugador de pelota, bueno, lo que te falta es si jugar voy para truco. allá, seguro por lo menos de público voy y los veo y por supuesto me encanta, son mis panas y compartimos por ahí. De hecho, Héctor Molina cumplió años hace unos días y Sí.
Y además, bueno, vamos a estar en su programa Hablemos del 4 pronto, conversando sobre el disco nuevo que acabo de lanzar, bueno, y de la trayectoria de cada uno de nosotros. Sí, qué bueno, qué bueno. Y escuchamos, por supuesto, escuchamos tu disco que acabas de lanzar. Este, y evidentemente es un disco, vamos a decir, un poco más avanzado del primero. Y además te iba a decir, tu compañero llegó a Grandes Ligas, pero tú llegaste a un Grammy. O sea, estamos al mismo nivel, ¿no? No es, no es tontería. Además, digamos, con un instrumento, me atrevo a decir, poco conocido, ¿no? O sea, la calidad de la música de ese disco tuvo que haber sido muy importante para la academia, no para los venezolanos, porque para los venezolanos no, es un sonido, no vamos a decir común, pero evidentemente sabemos lo que es un cuatro, pero para que la academia le dé un Grammy, además a un instrumento bastante local, Sí. bastante local. Hay cuatro puertorriqueños, por supuesto en Colombia también suena el cuatro, pero no hay mucho, quizás un tres cubano, pero no hay mucho más. Sí, yo, Y ese reconocimiento, ¿no? Del Grammy tuvo que haber sido para ellos muy especial. sí, o sea, sin duda yo me siento, bueno, completamente agradecido por la academia, por este reconocimiento. Es un sueño, realmente un sueño que nunca soñé, nunca imaginé que pasara esto, ¿no? Pero sí, sin duda un sueño hecho realidad que el cuatro venezolano se ha reconocido, el trabajo de un cuatrista se ha reconocido en público, en una ceremonia en Las Vegas, donde está todo el mundo viendo en ese momento un programa como los Grammys, por ejemplo, es que mundialmente todo el mundo estaba pendiente de quiénes son los ganadores y quién no. Y permitirme esa oportunidad de estar allí en esa gala, recibir ese reconocimiento, yo creo que lo que más a mí me llena alegría es que precisamente es una ventana que muestra el trabajo quizás de la música instrumental que no solamente estoy haciendo yo, sino que se ve todo el trabajo que me influencia a mí, que pueden la gente averiguar qué está antes de Miguel, qué música es esta que suena de esta manera. Y yo pues simplemente he sido un heredero de una cantidad de trabajos maravillosos que he escuchado desde niño, como por ejemplo el Ensamble Burrufío, el Cuarteto, el Raíces. Y bueno, para ustedes contar, hay demasiada música instrumental en Venezuela hermosísima. Yo siempre digo que creo que la música venezolana es uno de los secretos mejores guardados de Latinoamérica. Y que tenga yo ese privilegio de ser galardonado con este Grammy es una alegría porque quizás permite que la gente pueda voltear un momentico allá y decir qué es esto que está ganando el Grammy aquí, qué música es, qué es el cuatro venezolano, cómo es la música venezolana. Y sin duda ha sido algo que, bueno, ha sido realmente determinante en los últimos años de mi carrera porque me ha abierto muchas puertas, ha dejado que también mucha gente me conozca y que mucha gente quizás vaya a mis conciertos o escuche mi música en las plataformas digitales. De verdad, bueno, agradezco además a todas las personas que han estado pendientes de todo este último lanzamiento. Eh, y yo, por supuesto, con muchísima alegría. El compromiso es más grande, ¿no? Hacer música con más responsabilidad y con mucha más preparación, quizás, estudiar más los instrumentos, dedicarme más a hacer un contenido de calidad para todos ustedes. Y después de, después de Identidad, que es ese disco que gana el Grammy, eh, viene entonces Itinerante. Eh, qué hay de identidad en Itinerante? Porque más allá de que las dos empiezan por I, eh, ¿qué, hay de, ¿qué hay de eso? O sea, después que uno llega a un Grammy y se vuelve a sentar a componer, a grabar, uno dice, bueno, de alguna manera también es un compromiso para ti, ¿no? Hacer algo, ya que tú juegas béisbol, o sea, me imagino no sé, Kung Fu Panda o cualquier Galarraga antes, eh, cualquiera de estos jugadores estrellas, cada vez que se paran en el home plate, dice, bueno, tú la tienes que botar de honrón, porque eso es lo que tú haces. Entonces a ti me imagino que algún compromiso de ese tipo, bueno, ahora tendrá que ser un segundo Grammy, que en lo personal creo que vuelve a tener todos
los componentes para ganárselo, porque es impresionante lo que hiciste en Itinerante. De verdad que es brutal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el compromiso, como te dije, por supuesto, ahora es mayor. No solamente por probar que puedo hacer algo mejor o que superar un disco anterior, no. Simplemente, bueno, ambos son discos que compuse la música completamente, que la produje, que arreglé toda la música, pero es la música que a mí me sale del corazón, mostrar, ¿sabes? Es la música que me gusta tocar, es la música que quiero que la gente escuche para referenciarme. Y lógicamente, o sea, si venir de un disco que ganó Grammy, te da más seguridad, te da como cierto apoyo que te dice, haz este disco con el mismo amor, el mismo empeño que hiciste el disco anterior, porque mira los resultados que dio, ¿no? Por supuesto, mi intención no es ganar otro Grammy con este, pero sí, si viene, bueno, bienvenido sea. Pero sí hacer la música con el mismo cariño, con la misma determinación, con la misma preparación, tomarme el tiempo. Quizás no soy un músico que publica cada 2 meses una canción nueva o un disco nuevo. Me gusta trabajar mi música, me gusta pensarla, me gusta tener el tiempo de escucharla y enamorarme de los detalles, de disfrutar esto como el paisaje lento, así como cuando uno va por un paisaje y lo transitas muy lentamente y pensar en cada detalle para poder después, cuando el momento que vayamos a grabar el disco, sentir, ok, esto es lo que quería escuchar, y no grabar de una vez y después 2 meses después cuando lo escuches, hubiese hecho esto de otra manera, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, ha pasado un tiempo, el primer año después que gané Identidad, lo dediqué a hacer promoción del disco, y ya en el 2020 me puse a realizar este nuevo repertorio para grabarlo y lanzar el disco quizá a finales del año pasado, pero todo el tema de la pandemia pues no me lo permitió, porque lógicamente se cortó ese ritmo que teníamos y hubo que reinventarse un poco en el proceso, pero bueno, me siento muy afortunado de ahora, 2021, presentar un disco nuevo, un disco que me hace muchísima ilusión. Me preguntabas de qué tienen en común. Pues quizás que la música la compuse también yo con el mismo empeño, el mismo cariño, el mismo amor. Pero además es como una continuación de mi historia. Identidad refleja ese proceso musical y personal en el que yo estuve viviendo los últimos años en Venezuela. Grabé todo absolutamente en Venezuela con músicos venezolanos que vivían en Venezuela. Y ahora la historia es 3 años después de salir de Venezuela, grabar la música que me nace en este momento después de recibir toda una influencia de culturas externas, de aprender un nuevo discurso con el instrumento, de tomar elementos que se hacen parte de un nuevo lenguaje, y por supuesto presentar al 4 como ese venezolano que ha tenido contacto con otras culturas y que ahora habla no de otra forma, pero sí que presenta su trabajo de otra manera, ¿no? Sin duda, Identidad marcó un episodio importante e Itinerante. Siento que tenía que tener algunos elementos de esto. Por ejemplo, repito, la ingeniería de sonido con mi querido Darío Peñalosa, con Jesús Jiménez en la mezcla master, Darío y Jesús. Pero también, bueno, Jan Sánchez, que también fue ganador del Grammy con este disco, también trabajó. Pero al mismo tiempo también muchos de esos músicos con los que grabé en el primer disco, que quería que estuvieran en ahora viven todos afuera, en diferentes ciudades del mundo. Y eso también le agrega un sabor especial, porque no solamente soy yo el que ha recibido esa influencia, sino muchos de ellos. Y es como una conversación ahora, conversando sobre las experiencias musicalmente de lo que cada uno ha vivido. Por ejemplo, tengo uno de los venezolanos que más tiempo tiene fuera viviendo, que yo digo es un itinerante cinta negra, como es Alexis Cárdenas en el violín, que vive en París desde hace muchísimos años, concertino de la Ile-de-France, en la orquesta, una de las orquestas más importantes de Francia y de Europa. Y tengo los primos
los Quintero Salsa Project, Luisito Quintero, Robert Quintero, que han estado tocando con Chick Corea, de Chick Corea para abajo, con ese gran músico que tanta influencia nos dio. Y además, bueno, tengo los músicos que al igual que yo tienen muy poco tiempo viviendo afuera, pero por ejemplo el caso de Morocho Gavidi en la percusión, de Eric Chacón, de Chipi Chacón, de Marcial, que ha estado también afuera, de Orlando Molina, que es un guitarrista que vive aquí en Irlanda, venezolano, que es mi hermano y que tenía muchísimos años que no lo veía, y aquí otra vez hemos vuelto a tocar y hemos vuelto a hacer música en diferentes proyectos, ¿no? Entonces, bueno, un poco de eso hay ahí, ¿no? Hay elementos, por supuesto, de identidad, pero la música está completamente enmarcada desde otro punto de vista, de ver el cuatro como un instrumento capaz de mezclarse con otras sonoridades y hacer un repertorio como el que van a poder oír aquí. Y no sé, creo que fue a finales del año pasado o principios de este año, lanzaste El Cardenal con Alexis, que bueno, nos habías anunciado que era el abreboca del disco. Y por supuesto en Venezolando lo compartimos y tuviste, me acuerdo, la gentileza de enviarnos un mensaje de voz para presentarlo, cosa que te agradecemos muchísimo. Y además allí, pues bueno, Alexis tiene esa gran capacidad de manejarse en el mundo absolutamente popular, tocando pajarillos y tocando música popular venezolana, y después después es el concertino de quizás la orquesta más reconocida de Francia, y toca cualquier pieza del mundo clásico, académico, formal, pues con la misma maestría, o al revés, toca la académica y después se va a lo popular con la misma maestría, la misma perfección, la misma capacidad de lograr, y pues se junta contigo y se junta esa mezcla, porque de verdad Cardenal es una pieza extraordinaria en la que cada quien da lo que tiene y uno lo escucha. O sea, no hay una competencia de instrumentos, son dos sonidos completamente distintos, y ustedes logran que cada quien brille con luz propia en un mundo totalmente compartido. Porque además entiendo que se la compusiste tú. Wow. Se la compusiste tú a él. Sí. Y él siguió, porque con un maestro como Alexis a veces no siguen lo que está en la partitura. ¿Él lo siguió o él le metió lo que él quiso? Bueno, el tema, así como tú dices, fue compuesto para él, y simplemente yo quería invitar a Alexis a hacer un tema de mi disco, ¿no? Ya tenía yo esa deuda porque él me había invitado además a uno de los temas de un disco pasado que se llama En Coros Latino, creo. Y era como que, bueno, si yo voy a invitar a Alexis a un disco mío, yo pues tiene que tocar algo que le componga a él, porque ese es un sueño, ¿sabes? Tener a Alexis en un disco tocando mi música, pero además algo donde el tipo se sienta como pez en el agua. Entonces traté de diseñar una especie de traje a la medida para él, un joropo, que me recordara un poco ese sentimiento que yo sentí cuando lo escuché tocar por primera vez. Yo lo escuché tocar en un disco de él que se llama Ensamble Urrufío, presenta Alexis Cárdenas, y cuando arranca el primer tema fue como, wow, ¿qué es esto? Entonces dije, pues vamos a hacer un tema que tenga esa energía primero, pero por supuesto cada tema tiene una energía especial y tiene... más allá que sea una referencia, porque en ese momento yo escogí un joropo, pero un joropo, hay millones de joropos, o sea, hay que, ¿cómo componer un tema así? Empecé una melodía que tuviera un swing un poco francés, también la melodía tiene algo de bebop, que él es un gran improvisador además, y que tuviera además toda esa posibilidad de pasearse por todo el rango del violín, que tuviera los cambios de 6x8, 3x4, y ya una vez que le presenté el tema, él me dijo, chamo, por favor, estoy encantado, pásame la partitura ya porque quiero ponerme a estudiar eso. Se le pasé, fue un audio nada más. Y bueno, quedamos de grabar este trabajo en vivo, fuimos a París, todos los músicos, y grabamos con él en uno de los estudios de Abbey Road, París.
Y fue una sesión maravillosa, por supuesto. Él respetó cada una de las cosas que estaba escrita como melodía, pero yo dejé además espacio para que él improvisara, que es también su esencia, ¿sabes? A los músicos que somos improvisadores, y me meto en ese grupo porque me encanta improvisar. Nos encantan esos espacios armónicos donde decimos esto ya es libre, aquí puedes hacer lo que te dé la gana sobre esta armonía. Y fue lo que le dejé varios espacios, y él, por supuesto, hizo maravillas, donde además le agradezco muchísimo porque hizo ahí como un guiño con mi música, un agradecimiento donde hace un pedacito, un fragmento de un tema que yo compuse antes que se llama Horizonte, donde él como que, bueno, esto es en agradecimiento, y de verdad me alegra muchísimo, porque además ese fue el tema con el que él me conoció a mí. Fuimos a tocar un sitio, él vio ese tema y me pidió, tengo que tocar ese tema, y por ahí vino todo el tema de la amistad con Alexis, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, encantadísimo de tenerlo en un disco mío, de podérselo presentar a la gente como lo que fue esa sesión, así como lo ven en el video que está en YouTube, El Cardenal. Así exactamente fue una sesión mágica, una sesión de mucha concentración, temas con varias exigencias, y que además nos disfrutamos haciéndolo, porque es como tocar esa música venezolana que nos gusta, con elementos del jazz, que da el piano, que da la batería, que da el color del contrabajo, y bueno, poder hacer música hecha como hace rato nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Música en vivo, con todos los músicos ahí viéndonos la cara, tocando de verdad, ¿sabes? Eso no tiene precio. Sí, y se nota, Miguel, es evidente que lo que lo que quisiste transmitir y lo que nos cuentas, no es necesario ver el video. Cuando uno ve el video lo confirma, pero cuando simplemente escuchando la música se nota que hay complicidad. O sea, uno no, siendo no uno un oído experto, que evidentemente no nota tantos detalles como ustedes los músicos, pero sí se nota una complicidad de cuando la gente entra y eso, se compenetran unos al otro, que uno se imagina, estos tipos se están mirando y ya saben lo que van a tocar 3 compases después, y dice, mira, aquí vamos a subir de tono, vamos a bajar de tono, vamos a meterle, y solo se están viendo, ¿no? Primero por la maestría, o sea, por la capacidad musical que tienen, y segundo porque se conocen muchísimo. O sea, igual, yo me imagino que los de Guaco, los de Gran Cuquibacoa, los de una orquesta que no se miran, vamos a cambiar esto, vamos a subir esto. Y igual les pasa con ustedes. Y me gusta muchísimo en Itinerante que pasas de un joropo, después del primer tema, Itinerancia, a mí me sonó, no sé por qué, cuando lo escuché, me sonó muchísimo a un arpa. Yo no sé si es el 4 triple, yo no sé, pero me sentí yo, y te lo juro que lo confirmé. Yo dije, ¿será que aquí está Eduardo Betancourt? No sé por qué me llevó muchísimo a un sonido como el de Eduardo en Ad Libitum, el tema del disco de él de hace algunos años. Y de verdad yo dije, bueno, no, aquí Eduardo no está, no sé, será el 4 triple más grande, qué sé yo, no tengo ni idea, pero sobre todo el intro del tema a mí me sonó muchísimo a ese estilo de Eduardo, mucho jazz, me parece. Vuelvo y te repito, no soy experto en el tema, soy simple un tipo que oye, y me sonó así. ¿Eso sonó porque quisiste que sonara o simplemente salió así? Bueno, en ese primer tema tiene una larga historia, pero voy a tratar de resumirla. Es un tema que grabé después que tenía todo el disco listo. Necesitaba un tema para presentar el álbum, un tema que introdujera quizá al espectador a ese mundo de itinerancia al que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, parte de ese mundo de itinerancia musical ha sido adaptarme a otros instrumentos también, que romper un poquito ese cascarón y salir de esa zona de confort como cuatrista, que es a lo que siempre me he dedicado en mayor parte de la música, ¿no? He compuesto, pero siempre va ligado al cuatro.
Y en este tema, yo dije, bueno, voy a hacer un poco lo que estaba haciendo en Irlanda, que estaba trabajando, componiendo música, y a veces me llaman para grabar tres cubanos, a veces me llaman para grabar un bajo, o una guitarra, o para tocar en vivo, y voy como tresero, como un bandolista. Entonces, ya no tanto con el tema simplemente del cuatro. Sí dije, tengo varios instrumentos en mi casa, voy a hacer un tema en el que pueda grabar todos esos instrumentos, todo lo que tenga, maraca, bajo, bandola, cuatro triple, cuatro normal, tres cubano, cajón, percusión, voces, y salió esta idea. Lógicamente, era un lienzo en blanco en el que no sabía cómo arrancar, cómo hago este tema, ¿sabes? Y empecé a estudiar todos los instrumentos por separado, y fueron ocurriendo algunas ideas, se me fueron ocurriendo algunas ideas que las iba grabando, esto me gusta por aquí, quizás meto esto y le contesto con este instrumento, quizás mezclo estos dos instrumentos y me da un nuevo color, porque estar un poco con lo que tenía. Y esa cosa que dice que suena como esa parte, que suena como un arpa, es el cuatro triple. En efecto, yo por aquí te voy a mostrar el cuatro triple. Tengo tres afinaciones. Esta es la afinación tradicional. Esta es la afinación grave, que con esto arranco tocando. Y después tengo como... Esto suena más como un arpa, como me decían por ahí. Qué bárbaro. Tiene unos sonidos muy hermosos en este instrumento. Yo cada día lo descubro y no deja de sorprenderme. Es un instrumento que me construyó el maestro Alfonso Sandoval. Tradicional. Y el cuatro bajo. Wow, Miguel. El cuatro triple. Wow, Miguel, de verdad que es impresionante. Ese cuatro bajo, o sea, el tercero suena a arpa, pero el cuatro bajo, en cualquier descuido, es una bandola. También, sí, sí. O sea, Pero tiene el color de la bandola, tiene como un color de una guitarra grave. A mí me encanta porque no es el sonido de una guitarra. Suena parecido a una guitarra, pero es un color más oscuro. Entonces, este instrumento es, por supuesto, uno de los grandes protagonistas del disco. Aparece en 4 de los temas, aparece en Itinerancia, en Regreso a Casa, lo vemos en Palabras del Río también, tiene algo por ahí, una partecita en Somewhere in the World. El resto sí son el 4 tradicional, pero este es un instrumento que me caracteriza y que me encanta más jugar con los colores. Ese primer tema, Itinerancia, tiene muchísimo del 4 triple, pero también toco bandola y otros instrumentos que ya nombré, ¿no? Entonces, todos son más de 10 instrumentos tocados por mí, todo lo que se escucha allí, y grabados por mí después como le dije, después que grabé todo el disco, me encerré aquí en mi laboratorio musical a inventar con eso, a autograbarme, y le pasé toda esa data después ya a Darío, y Darío logró, pues,
componer, digamos, ese sound design que hizo que nos haga viajar, ¿no? Lo que quería es que el elemento de la mezcla fuera un instrumento más, y realmente lo que logró él entendió perfectamente lo que yo estaba buscando. Miguel, y ya que estamos hablando de ese tema en el que tocas todo, y Miguel se hizo obligatoriamente lo unimos al 4, y ya te agradezco muchísimo que nos hayas tocado un ratico del 4 triple, que además llama muchísimo la atención a todos. ¿Por qué no tocas un poquito de los otros? El que tú quieras, sí. No sé, el 3, la guitarra. No, a ver, sí, este es el 3. Esto tiene que afinarse primero. Como dice, aquí le va, toque mal, pero afine bien. Exacto. Es un poquito, es un instrumento un poquito exigente con la afinación para que tiene cuerdas dobles. Entonces, si una de esas cuerdas está un poquito más bajo, suena completamente fuera de... Sí, vamos a decirle a los que nos ven por el canal de YouTube, a los que nos oyen en la radio, que si bien es un instrumento que tiene 6 clavijas, son cada 2 cuerdas afinadas igual. Exactamente. Entonces, por aquí tengo además la bandola, que también muchísimas gracias, pana. De verdad que es impresionante y no deja de ser emocionante escucharte. Y me imagino que esos vecinos tuyos, cuando te pones a tocar bandola, que me imagino que más de una vez era un joropo de esos bien recios, y este señor que toca. Bueno, la verdad es que no lo sé. Si me escucharán, espero que no, pero si me escuchan, por lo menos no se han quejado. Por lo menos, para que sea un poco más placentero. Por lo menos no se han quejado, eso es una buena señal. No, nunca ha llegado la policía a decirle al señor, cállese, por favor. No, nunca, gracias a Dios. No, aquí además trato de ser como muy respetuoso con las horas de la ejecución, sobre todo este tipo de instrumentos así como las maracas, que son, claro, es decir, suenan muchísimo, suenan claro, muy fuerte. Es un instrumento que la frecuencia aguda traspasa esas paredes, y quizás cuando es uno de los instrumentos que además he estado practicando más últimamente. Estoy haciendo un curso online que tiene el maestro Manuel Rangel, mi gran pana, y un súper maraquero, y ahí me pongo, dale y dale. Yo digo, si no se quejan con las maracas, no se quejan con maracas, porque es un desastre a veces la rítmica y cómo suena, decir las horas que puedo pasar dándole a la maraca para sacar un sonido. Sí, bueno, y además Manuel, digamos, al igual que tú, viniendo de una tradición de cuatristas venezolanos con
con Hernán Gamboa, Cheo, Hurtado, y no hemos hablado de tu participación en la siembra del cuatro, pero que digamos, muestran el cuatro no solo como el cuatro, el instrumento folclórico, que es lo que nosotros en Venezuela tenemos, arpa, cuatro y maracas. Después tienes a Moisés Torrealba con la bandola, que en YouTube, por ejemplo, hay una versión que él toca de My Way que es verdaderamente impresionante ver un instrumento que nosotros creíamos tan limitado tocando eso. Claro. Natalia ha tocado, o sea, ver la mano izquierda de Moisés tocando Natalia, ese tipo tiene una araña ahí en la mano, no sé qué hace. Es verdaderamente impresionante lo que hace. Mire, Y bueno, y Manuel con las maracas, con su famoso pataruco, el concierto para maraca y orquesta, algo que nadie se hubiese imaginado. O sea, ya recuerdo cuando Cheo tocó el concierto, Cheo Hurtado me refiero, para cuatro y orquesta, dijimos, bueno, ya, o sea, de aquí no hay más nada. Y ahora sale Manuel con un concierto para maraca y orquesta. O sea, algo inimaginable. Son ustedes gente que sacan esos instrumentos de lo más profundo del llano venezolano a sentarse a dialogar, no sé si esa es la palabra, a codearse con lo elitesco, o lo que uno tradicionalmente conoce lo elitesco, y lo interesante no es que dialoguen, perdón, lo interesante no es que se atrevan, sino que dialogan. O sea, yo me imagino un poeta, compositor del llano venezolano componiendo un joropo que se sienta a hablar con Juan Sebastián Bach y no desentonan, porque eso es lo que hacen, me parece. O sea, cuando te sientas con una orquesta sinfónica atrás y es un cuatro adelante, son unas maracas, tú tocando el jazz, o sea, me estoy sentando en la misma mesa de los grandes y no desentono, literalmente, digo, en la música. Claro, bueno, primero te quería comentar eso que hablabas de cada uno de estos personajes, Moisés Torrealba, Manuel, Cheo, que son además, bueno, algunos de los grandes músicos que han hecho que nuestros instrumentos vayan a otro nivel. Bueno, con toda sinceridad digo que me disculpen además por haberme tomado el atrevimiento de tocar maracas en disco y bandola o tres o cosas así que no es a lo que yo me dedico, ¿no? O sea, siempre en Venezuela, y eso lo quiero aclarar, siempre en Venezuela fui cuatrista y me preparé, y bueno, me sigo preparando para tener un buen nivel con el instrumento, para poder tener un buen discurso, un lenguaje propio, pero cada instrumento necesita esa misma cantidad de horas. Yo no me considero bandolista o tercero o maraquero o bajista, en este caso, percusionista. Soy compositor, sí, toco varios instrumentos, no todos al nivel del cuatro, pero traté de conseguir en este tema, en Itinerancia, un color que se generara de la combinación de todos los instrumentos. Y yo dije, bueno, quiero hacerlo yo porque es parte de mi proceso, ¿no? Quiero hacerlo yo mismo. Además, para introducir este disco, dije, es que me da pena porque tengo tantos amigos que hacen este trabajo de una manera tan maravillosa que me sentiría como que estoy faltando el respeto. Y después analizando dije, no, yo creo que también es de alguna manera hacer un tributo a estas personas que me han influenciado muchísimo, que me han regalado mucha música. Y además, si no lo hago yo en mi disco, que es mi espacio, ese espacio que tengo para mostrar lo que quiero, ¿dónde lo voy a hacer? Pues, ¿me entiendes? Claro. Bueno, me tomé el atrevimiento, practiqué muchísimas horas cada instrumento, y salió esta idea que, bueno, si bien no creo que lo vaya a tocar en vivo el tema nunca, así como lo toqué en el disco, porque lógicamente no puedo tocar todos los instrumentos al mismo tiempo, es un tema experimental donde trato precisamente de sacar a cada instrumento de esto del ámbito folclórico y ponerlo sí en una, digamos, en una obra que sea más con elementos del world music, como qué pasaría si estos instrumentos los sacamos de donde pertenecen y los ponemos a hacer una música global, una música que tenga influencia de todo tipo. Entonces, es lo que resultó como experimento ahí en el tema Itinerancia.
No, genial. Y me llama mucho la atención también, Miguel, que después te pasas a otro mundo completo, que es el son que tocan, en el que participa Ujú, también Marcial Isturiz, un sonero ujú. pero espectacular. O sea, te mueves, en el disco te mueves, yo en el programa de siguiente al que lo presentaste decía que te puedes poner los audífonos y es un excelente acompañante para el tráfico, para moverse en la ciudad, porque de verdad que da una calma y después arranca ese son, bueno, te bajas del carro a 1000, o sea, con la energía a 1000 bueno, para ir a hacer lo que vas a hacer. Y no solo eso, sino que además muestras una diversidad de la capacidad del 4 después de hacer un son, pero súper bien, o sea, del instrumento, no solo del 4 como le llaman ustedes, del diálogo, de la propuesta. Sí, bueno, precisamente esa es la búsqueda con este disco, mostrar que el 4 es un instrumento completamente versátil que puede adaptarse a diferentes géneros. Hay un tema brasilero, hay un Sí. tema este, que tiene esa influencia latina en la música cubana, o sea, el son del que habla, Quita los males, se llama el tema. Pero también hay un tema que escribí en homenaje a la música irlandesa, en homenaje a Irlanda, que bueno, ese quizás fue uno de los temas más complicados para mí, cómo adaptar el 4 a la música irlandesa y cómo crear, además, cómo componer un tema irlandés, ¿no? Tuve que estudiar muchísimo y ver qué conexiones hay entre la música irlandesa y la venezolana, y bueno, salió este tema que se titula Somewhere in the World. Eh, Precisamente, ese, como te digo, esa era la intención, mostrar el mundo de posibilidades que tiene el 4 fuera de la música venezolana y también mostrar un poco del 4 cómo suena tradicionalmente. El caso, por ejemplo, de la tonada de la nostalgia, que Es es un tema que espectacular, hago solo con el 4 es y es un espectacular, tema que Miguel. es una tonada, Es bueno, muchas brutal, gracias. es brutal ese tema, Sí. Miguel. O sea, el Y es tipo que no una, se enamore de la música venezolana con ese tema, ¿sabes? Agarre tu maleta y vámonos. oye, muchísimas gracias. Es Bueno, brutal ese tema. el tema con la nostalgia precisamente es como, bueno, este es el sonido de nuestra música sin nada, sin ropa, completamente al desnudo, un 4, y yo me lo imaginaba, bueno, tocando el 4 en el medio de quizás de un salón muy grande, no sé, con esas reverb que te da el espacio, ¿no? Ujú. O quizá, bueno, en el medio de la sabana, escuchando también la respuesta de todos esos animalitos que se te unen y de la brisa, ¿no? Pero es un tema que compuse para mi familia, se llama Tonada de la Nostalgia precisamente por eso, un tema que quizá al principio no estaba en planes ponerlo porque tenía un concepto de banda completamente para el disco y pensé, no, este tema debe ir porque es el sonido del 4, el sonido natural del 4. Y el Cardenal, que también es un joropo, ahí están mezclados quizás los dos temas más venezolanos del disco. Y ya que nombras a la banda, hay dos temas que no quiero que se nos acabe el tiempo porque ya la conversación está un poco larga. Digo, por mí seguimos todo el día en esto, pero bueno, hay que terminarla, porque la verdad te Sí, agradezco tu tiempo y tu gentileza, tu no, por calma favor, gracias. por hacerlo, pero hay dos cosas que me gustaría, mejor dicho, tres. Una es la banda, que de verdad es impresionante lo que suena. Quiero hablar también un poquito de la carátula del disco, que la verdad es que hay que entenderla muy bien, pero se nota que hay muchas cosas tuyas. Y hay un personaje ahí muy, muy importante escondido, porque estuvimos averiguando quién diseñó la carátula. Y por supuesto, y quisiera que me hablaran un poquito de eso, evidentemente hay mucho de Puerto Ordaz, se llama itinerante, la nostalgia, el río, hay mucho, se quitan los males, cualquier persona, como te he comentado, en un descuido dice, bueno, pero aquí hay mucho de una persona que está fuera de su tierra.
Totalmente, totalmente. Bueno, voy a comenzar hablando de la super banda o ensamble que pude hacer y convocar para este disco. Así como tú hablabas, ahí el béisbol juega un papel característico, que es elegir bien a los bateadores, el line-up, ¿no? ¿A quién vas a poner además a lanzar y a quiénes son tus jugadores, los que te van a acompañar? Y pues por supuesto cada uno de ellos en su instrumento completamente genial el trabajo, hicieron que mi música fuera a otro nivel, y por eso quiero agradecer y tomarme el tiempo de nombrar a las personas que me acompañaron. Tengo a Manuel Sánchez en el contrabajo, tengo a Johnny Cotó en el piano y los teclados, a Adolfo Herrera en la batería, y un percusionista que conocí aquí en Irlanda, que es venezolano, de Maracaibo, que toca en 5 de los temas, se llama Ángel Castro, me acompaña. Pero además, bueno, tengo invitados especiales para cada tema. Tengo, por ejemplo, el caso de Alexis Carlos en el violín, Chipi Chacón en la trompeta, Eric Chacón en el saxo, Marcial en la voz, Orlando Molina en la guitarra, Gabriel Figueira de Gaélica en el bagpipes y el whistle, Luisito Quintero en los timbales, Robert Quintero en las congas, Lucas Sánchez en el violín, Morocho Gavidia en la percusión de un tema también, Manuel Rangel en las maracas, Marcio Tartarov en la pandeiro, los coros de Benjamín Becerra, David Lastre, Tony Oscar, y bueno, yo en la producción musical, arreglos y composiciones, y el 4, por supuesto. De verdad que es una super banda, de verdad que es una super banda. La verdad es que es tremenda banda, Miguel, y esa banda viene acompañada de un gran paquete, que es la portada del disco, aunque entiendo que todavía no ha salido en físico, pero es una portada muy, muy bien lograda y muy, muy especial, ¿no? Sí, bueno, la diseñadora que realizó este trabajo es una persona además que me conoce muy bien, es mi esposa, Bárbara Sánchez, y es una artista maravillosa que logró una composición de elementos que completamente describen este proyecto. Fíjate, el disco se llama Itinerante, y a ella se le ocurrió la genial idea de colocar al elefante como ese protagonista en la portada, ¿no? Ese gran itinerante, ese animal que recorre kilómetros y kilómetros en busca de comida, de agua, que se adapta a nuevos climas, que es muy fuerte, que tiene una memoria además gigante para recordar de dónde pertenece, y que siempre viaja en manada. Este elefante está solo aquí, es un elefante que está separado, de hecho está guindando porque se lo llevan del sitio donde pertenece, ¿no? Pero tiene con él una cantidad de elementos importantes que lo describen y que hacen de su personalidad un ser especial, ¿no? Y refleja un poco esas cosas que vamos recogiendo por el camino y las vamos haciendo nuestras. Entonces, por ejemplo, cada uno de los elementos que están en el disco son partes de los temas, o sea, es como un juego de adivinanza de los temas que están allí. Por ejemplo, tenemos el cardenal y tenemos una guayaba, que son 2 de los temas. El cardenal y guayaba son quizás los más literales, los más explícitos, pero ya del resto hay una cantidad de símbolos que necesita como un poco más de interpretación, como por ejemplo la sábila que está en la cabeza simboliza quita los males, tiene unas líneas que están detrás, las líneas negras que simbolizan la itinerancia, y los caminos que se abren, que vienen de un mismo punto y se abren fuera, y una vez fuera se conectan, ¿no? Exacto, lo que aparece detrás del elefante que... Exactamente, Okay. exactamente, que más o menos en la itinerancia en inglés se traduce como roaming, que siempre estás anclado a un sitio, ¿no? Está también el paso de piedras de la llovizna, que lo vemos del lado derecho, y simboliza caminos, simboliza un tema que se llama Regreso a casa, que nos lleva hacia ese Cruz 10, que para muchos es quizás la salida de Venezuela, pero para mí es el regreso a donde pertenezco. Y también ese paso de piedras por ahí pasa el río Caroní, y simboliza palabras del río. Y bueno, está la nostalgia de mi país allí, simbolizada por
representada por el Cruz 10. Y está el Shamrock, ese trébol también al lado de la guayaba, que simboliza Somewhere in the World, y es el tema que dedicó a Irlanda. Realmente es una composición hermosísima y estoy, bueno, muy, muy conectado con ella. No podría describir mejor la obra de este disco, ¿no? Sí, evidentemente, y como te comentaba, se nota muchísimo en el disco tu apego a tu tierra, por una parte, pero tampoco, por supuesto, una nostalgia y un tema dedicado a ella, pero también o sea, la mezcla que lograste en el sentido de que tampoco es un disco nostálgico de vamos a buscar alcohol aquí, vamos a ahogar nuestras penas en alcohol, ¿no? Pero tampoco es un disco en el que me olvidé de Venezuela o de mi origen, porque vivo una nueva realidad completamente distinta, que son dos posiciones absolutamente válidas y no tienen nada de malo. Sin embargo, tú logras esa mezcla entre el diseño de esa carátula, los títulos de los temas, pero un sonido, como lo has dicho muchas veces, muy worldwide, muy internacional, muy para todo el mundo. Y bueno, eso también me imagino yo que es parte de tu avance como músico saliendo del país, ¿no? Lo que hablabas al Sí, principio de tus influencias. sí, totalmente. O sea, este es un disco que, bueno, tiene ese tema que ya nombramos para tonar la nostalgia, que la nostalgia es parte de lo que vive un inmigrante, una persona que sale de su casa. Ese momento está, ese sentimiento está siempre presente, pero también hay muchos momentos de alegría, también hay muchos momentos de positivismo, también hay mucho de redescubrirse, muchos elementos que nosotros hacemos de quizás de parte de nosotros mismos, que no sabíamos que nos iban a complementar tanto como seres humanos, como artistas, y que a lo mejor en casa no lo hubiésemos encontrado, ¿no? Claro. Y ahí está quizás la bendición de poder viajar, de poder conocer otros sitios, porque crecemos como seres humanos y como artistas, ¿no? Yo quiero reflejar un poco de todo eso en este disco. No quiero, por ejemplo, mostrar un disco donde diga, ay, me siento tan mal porque dejé Venezuela. No, o sea, yo, por supuesto que una parte de mí se siente muy mal y extraña eso, pero por otra parte digo, bueno, o sea, creo que me siento afortunado de que me haya recibido una nueva cultura y de poder estar viviendo experiencias gratificantes que me han hecho crecer como ser humano, y que yo sé que así como yo lo están viviendo muchísimos venezolanos en el mundo, y que ellos además van a ser parte de la construcción de ese país que queremos, el país que soñamos, ¿no? Y que también nos vamos a dar la tarea de ahora que estamos afuera, de mostrar una nueva cara de Venezuela, una cara que no es esa cara triste, esa cara de quizás de tragedia, sino también una cara donde decimos, mira, vengo de un sitio que tiene cosas maravillosas y vengo de un sitio que tiene todos estos elementos que yo heredé y que se los presento hoy. Este es mi país, esto es lo que yo siento, y vamos con todo el positivismo del mundo a buscar quizás esa conexión de lo que tenemos dentro y que queremos mostrar, y de lo que estamos recibiendo y queremos llevar a Venezuela, ¿no? Y nosotros te lo agradecemos mucho como venezolanos que disfrutamos de tu música, de tu trabajo y el de tantos otros. Cuando hablabas de que haber salido de Venezuela los hace mejores seres humanos y a nosotros, los que estamos en Venezuela, también escuchar y verlos a ustedes hacer eso, pues por supuesto que nos hace mejores y nos hace, por lo menos en lo personal, te lo digo abiertamente, nos tranquiliza muchísimo escuchar esa música, pero además también tiene la gran oportunidad. ¿Cuándo un irlandés iba a escuchar cuatro venezolanos? Bueno, Cuando de llegó verdad Miguel que Siso. yo me siento completamente afortunado de tener el cuatro aquí, de poderlo sonar. Aquí he descubierto algunos cuatristas, no te creas. Qué bueno. Por ahí tengo algunos, claro, gente que se trae su cuatro, gente que toca, que me ha pedido. Tengo un amigo, Dani Romero, que
que ya tocaba el 4 por aquí y que cuando llegué aquí me pidió unas clases y bueno, hicimos muy panas. Resulta que ahora él sigue tocando su 4 y es un diseñador gráfico increíble y ha hecho un trabajo también con el desarrollo de una web genial para un 4 y está escribiendo además un libro sobre el 4 en inglés que también es muy necesario o sea, mostrar eso que tenemos. Yo creo que todo eso suma. Y yo me siento muy afortunado de ser un heredero de la cultura venezolana y poder mostrarla aquí. Así como te dije antes, uno crece muchísimo como ser humano saliendo. Yo creo que las personas que están en contacto con nosotros también reciben muchas influencias y crecen. Por ejemplo, te puedo mostrar algo que me da mucha risa, es que yo viví aquí con personas, con brasileños, por ejemplo, personas que no son venezolanos y ahora mueren por una cachapa. Qué mueren bueno. por una arepa. Y les encanta la música venezolana. Entonces, claro, ellos decían, mira, yo estando tan cerca de Venezuela, allá en Brasil, y nunca probé una cachapa, o nunca escuché un joropo, o nunca escuché un calipso, y ahora, bueno, disfruto una cachapa todos los domingos, o una arepa toda la semana. Qué bueno. ¿Sabes? Eso me parece demasiado bonito que nosotros podamos mostrar esa cara positiva y esas cosas lindas que tenemos como venezolanos y hacer que pues otras personas las hagan parte de ellos también. Miguel, quiero terminar. Has hablado, hemos oído mucho vamos a decir, tu maestría, tu nivel como ejecutante del 4, que indiscutiblemente es excepcional. Y bueno, tenemos un criterio objetivo, vamos a llamarlo así, que es el Grammy. Pero también has hablado mucho de práctica, de adiestramiento, de entrenamiento, de formación. Me gustaría terminar preguntándote cuánto tiempo practicas, porque cualquier persona diría, bueno, ya llegó donde llegó, o sea, ya Messi no necesita entrenar más, porque bueno, ya es Messi, ya está donde está. O ya Miguel Ciso es un tremendo músico, Miguel Ciso, lo que todos hemos hablado, Moisés Torrealba, Manuel Rangel, Che Hurtado, todos ellos son músicos excepcionales, ya llegaron donde querían llegar. ¿Y cuánto tiempo practicas, Miguel? Pero no lo contabilizo, si te soy sincero, o sea, yo me paro religiosamente todas las mañanas como si fuera una oficina, me siento en una computadora, no solamente es el tema del musical, o sea, como músico nosotros tenemos que hacer muchas labores, buscar repertorio, investigar, escuchar música, le dedico gran parte del día a escuchar música, aprender sobre cada género, luego tocar, y puedo pasar ahí horas tocando sobre esa música, acompañando, después otra hora completa tocando solo, después otras horas completas, no sé, tratando de componer algo con música diferente o componer algo que me nace simplemente. Entonces, pues de repente te llegan las 11 de la noche y estás ahí todavía, ¿sabes? Aquí en el estudio, tocando, grabando, estudiando. Realmente es una profesión fantástica. Yo me siento afortunado de ser músico y de tener el don de poder transmitir con la música, pero te puedo decir que, o sea, yo paso todo el día en esto, no solamente voy a sentar 3 horas a practicar, a veces pueden ser 4, puede ser más, o a veces no te das cuenta y puedes pasar, no sé, más de 13 horas dedicado a la música y dedicado a los instrumentos. O sea, realmente es un trabajo de mucha disciplina y que, bueno, que asumo con muchísimo cariño y mucho amor porque realmente lo disfruto. Bueno, Miguel, de verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu larguísimo tiempo, que nos hayas dedicado casi 1 hora completa, no, más de 1 hora. Por supuesto, agradecerte que hagas el trabajo que haces, que lo compartas con tanta gente y que además en lo personal que lo compartas con Venezolando, porque bueno, la gente que nos sigue y la gente que valora la música hecha por venezolanos, te lo agradecemos y bueno, estaremos esperando, bueno, el tercer disco, que me imagino que también empezará por ahí, pero bueno, lo estaremos esperando. Bueno, eso sí no lo planeé, que comenzara por ahí. Pero bueno, vamos a aclarar, primero fue Identidad y ahora es Itinerante.
Sí, y bueno, y primero fue el de La Siembra del 4 también. Claro, el primero el de La Siembra del 4. Sí, sí. El primero fue el de La Siembra del 4, que fue un disco que no produje yo, pero es mi disco de eso, es un disco de solista mío, sí, claro. que tuve después de haber ganado La Siembra del 4, y bueno, esta ya es mi tercera placa musical. Ya haremos, sí, el próximo comienza por ahí también, no lo sé. Bueno, Gentiles y Consecuentes de Venezolando, de verdad para nosotros fue un grandísimo placer conversar con Miguel Ciso. Muchísimas gracias, Miguel. Fernando, muchísimas gracias por abrirme la puerta de tu espacio, de tu casa. Un abrazo para ti, cargado de música, para toda tu audiencia, y bueno, nada, disfruten, ojalá puedan disfrutar de este disco, de Itinerante, de Identidad y de todo, que están todos en todas las plataformas digitales disponibles, de YouTube hasta Spotify. Igual pueden conseguir toda la información en mi página web www.miguelciso.com.